Bueno, muy buen día a todos. Mi nombre es María Victoria Chiquilani y por parte del grupo Enel Argentina quiero agradecerles nos acompañen en la construcción de esta hoja de ruta de transición energética para Argentina, que lo que buscamos son caminos que permitan que Argentina cumpla con los compromisos asumidos en cuanto a la lucha del cambio climático, pero sobre todo que aproveche los grandes beneficios que trae la transición. Hoy damos inicios a la mesa de Deep Dive, donde profundizaremos acerca de las principales temáticas de la transición energética. Hoy hablaremos del futuro de la matriz eléctrica, el rol del almacenamiento y la energía distribuida. Y sobre esto considero crítico entender cuál es la matriz óptima que vemos para el 2030 y el 2050, entendiendo los recursos naturales con los que cuenta Argentina, para así entender cuál es la infraestructura que va a ser necesaria diseñar que permita el ingreso de estas tecnologías. Considero que son claves dos cuestiones. Uno, contar con una seguridad en el suministro eléctrico y por otro lado, que sea en modo sostenible. Hoy nos acompañan dos grandes referentes del sector, el ingeniero Fernando Antoñaza, gerente general de la Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de la República Argentina, y el ingeniero Gerardo Rabinovich del Instituto General Mosconi. A ambos muchas gracias por su presencia y para nosotros son sumamente relevantes y confiamos que nos acompañarán hasta la última recomendación de política pública que haremos de este proyecto. Sin más que agregar, les pido que aprovechen este espacio que hemos construido para ustedes, los protagonistas de la transición, los stakeholders, para comentarnos su visión de estas temáticas y hacernos llegar las cuestiones que consideran críticas y cualquier duda que puedan tener al respecto. Con esto damos inicio de esta mesa número 1 y paso la palabra al equipo consultor, Cristian Cerricchio, Damián Grifanafini y Paulo Farina. Adelante. Muchas gracias, Vicky. Buen día a todos y todas. La idea, en términos generales, es darles un poco de espacio. En los talleres es un poco más difícil profundizar algunos temas y queda más una presentación, digamos, tipo monólogo de nuestro lado. Y la idea de estas 2 horas es aprovechar un poco, aprovechando, las experiencias de tanto Gerardo como Fernando y también de ustedes y profundizar algunos temas. Entonces, la dinámica que tenemos propuesta para el día de hoy es: nosotros tenemos una pequeña presentación que va a estar compartiendo Damián. La idea es que nos sirva de guía, para mantener las 2 horas de manera organizada. Y después también se dará la palabra a Gerardo y Fernando, que pueden tener sus experiencias, una pequeña presentación en tal caso también. Y después sí, dejar el último tiempo para lo que son preguntas, profundizaciones, consultas, dudas, próximos pasos. La idea es, a veces como con el mismo mensaje, ¿no? A veces las mesas, a veces los dos, tres talleres que tenemos, es muy difícil, entrar en cuestiones mucho más particulares, cuestiones mucho más específicas. Entonces el objetivo de esto es darle un poco más de dinámica, entender un poco más cuál es el racional detrás de la modelización, alguna consulta específica, alguna visión específica que tenga alguno de los actores. La idea es combinar todo eso y que nos permita en el segundo taller tener sí resultados preliminares. Así que, Damián, por favor, adelante. Dale, muchas gracias, Cristian. Buenos días a todos. Bueno, un poco esta presentación parte de, o la idea es mostrar un poco los lineamientos que consideramos que van a influir en el modelo y sobre los cuales podemos aprovechar, para luego abrir cuestiones de puntos para discutir y demás que nos sirvan como retroalimentación y nos permitan construir, de nuevo, escenarios que sean racionales, y que surjan de la conversación de todas estas mesas que estamos teniendo para cada sector. Entonces, un punto para lo que es esta mesa, que es puntualmente más el rol de la matriz, es partir entendiendo un poco el marco normativo. Y ahí, bueno, están 2 leyes que ya, si se quiere, en el primer taller habían sido mencionadas, que es la ley 27.191, que es el régimen de fomento nacional de las energías renovables, y que tiene por objetivo alcanzar para 2025 este 20% de generación eléctrica con fuentes renovables,
y la ley 27.424, que es el régimen de fomento a la generación distribuida de energías renovables integradas a la red pública. Más algunos programas, digamos, que están orientados a fomentar lo que es la participación de renovables no convencionales, hidroeléctrica, energía nuclear, todos programas que tengan que ver con sustitución de combustibles fósiles por biocombustibles. Entonces, digamos, estos son los puntos que marcan un poco el contexto que tenemos y que van a guiar sobre todo los primeros años, digamos, de las proyecciones en la modelización para aquellas leyes, como decía, que tenían horizonte 2030. Bueno, otro punto importante es entender un poco el contexto donde estamos parados al día de hoy en cuanto a composición de la matriz energética. En esta diapositiva lo que podemos ver es un poco el análisis de la potencia instalada por cada tipo de tecnología y la generación en gigawatt hora. Si analizamos los últimos 12 meses, es decir, abril 2021, bueno, ahora ya esto quedó un poquito atrás, marzo 2022, que es más o menos la última información disponible que tenemos, Argentina podemos ver que generó el 64% de la electricidad a partir de combustibles fósiles. No obstante, lo que es energías renovables ha aumentado considerablemente, si se quiere, y vemos un poco las gráficas de 2018 a 2022, vemos ya un incremento importante de lo que son energías renovables, en especial de lo que es energía eólica, y al día de hoy representan ya en total un 13%, digamos, de la generación eléctrica. Esto es todo, digamos, según información de CAMESA. Y acá tenemos lo que son los proyectos habilitados, un poco visto por región, donde tenemos sobre todo centro y sur lo que es desarrollo de energía eólica, el noroeste lo que es más energía solar fotovoltaica, hacia el noreste, si se quiere, centro y noreste lo que es bioenergía, y bueno, pequeñas hidro que tenemos distribuidas, digamos, de forma más o menos por todo el país. ¿Sí? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, esta es una digamos, de los puntos claves de nuestra presentación, donde presentamos un poco cuáles son los escenarios que estamos definiendo y acá es donde seguramente más va a entrar el tema de discusión sobre qué guía le vamos a dar a nuestra modelización para cumplir digamos, los objetivos que tenemos propuestos para cada uno de estos escenarios. El escenario 1, si se quiere, es un escenario donde desde luego hay cierta transformación en lo que es la matriz, apuntando siempre a una matriz verde libre de emisiones. El objetivo de este escenario es un poco estabilizar las emisiones y quizás reducir un poco con respecto a lo que es la actual meta de estabilización. Entonces, en este escenario vemos que hay ciertas medidas que se deben tomar. Por ejemplo, electrificación va a ser un sector clave, donde entendemos que para lograr esta estabilización se debería electrificar entre un 35 y 40% de lo que es usos finales de la energía. En términos de matriz, entendemos que entre un 70 y 75% deberíamos alcanzar a 2050 de lo que es potencia renovable. Y para lo que es capacidad instalada de energías renovables, puntualmente, debería estar entre un 25, a 2030, un 25 a 70%, 25 sin hidro, 70% contemplando la energía hidroeléctrica, y a 2050 entre un 30% sin hidroeléctrica, más o menos 75% con hidroeléctrica. Eso es lo que entendemos que debería guiar, digamos, hacia un escenario de estabilización o incluso un poco más ambicioso que simple estabilización. Y el escenario 2, que es un escenario más disruptivo, que lo que busca es alcanzar, si se quiere, o aproximarse lo más posible a la carbono neutralidad a 2050. Entonces, acá seguramente las medidas requieren, digamos, un esfuerzo adicional. En este caso, estamos viendo que lo que es electrificación de usos finales, apalancado principalmente esta mayor demanda eléctrica por lo que es
mayor introducción de lo que son las energías renovables. Bueno, esta electrificación tendría que estar en torno a un 55-60% a 2050 para poder cumplir con la meta. En cuanto a lo que es generación térmica, debería emplearse mayormente para lo que es respaldo, para cubrir los picos de demanda. Dentro de lo que es matriz, la participación de gas y derivado de petróleo requiere una disminución de más o menos un 30% con respecto a lo que es la matriz propuesta en el escenario 1. La descarbonización de la matriz eléctrica acá ya requiere entre un 80 y un 85% de potencia renovable, o con un 10% si se quiere en promedio por encima de lo que es el escenario 1. Mientras que la capacidad instalada de energías renovables para lo que es 2030, sin hidro, debería apuntar a tener una participación cercana al 30% y un 75% contemplando hidro. Y para 2050 ya sería un 55% sin hidro, 85% con. Hay otra más, me parece. O menos que lo haya tenido mal yo y por eso no ingreso. Entonces, esto, digamos, en lo que tiene que ver con principales guías de transformación de la matriz para ambos escenarios con el horizonte 2030-2050. Siguiente, por favor. Bien. Bueno, un punto clave que ya conversábamos en el primer taller es la importancia de las baterías, sobre todo para lo que tiene que ver con la transformación de la matriz, lo que es introducción de energías renovables no convencionales, de cómo funcionar como un respaldo, si se quiere, ante variaciones en cuestiones que tengan que ver climáticas y evitar, digamos, todas estas fluctuaciones que podrían tener estos tipos de energía. Más allá después de, digamos, el rol importante que va a tener en algunos sectores, como puntualmente lo que es el sector transporte. Entonces, acá presentamos un poco cuál ha sido la tendencia y qué es lo que se espera en cuanto al precio de las baterías. Vemos que de lo que es 2010 a 2021, el precio, como habíamos comentado en el taller, bajó de 1.160 dólares por kilowatt hora a 132 dólares por kilowatt hora. Se espera para 2030 que el valor esté situado en los 62 dólares por kilowatt hora, lo cual representaría ya una reducción del 94% con respecto a los valores que teníamos en 2010. Y como decía recién, baterías en la matriz tienen un rol importante. Bueno, no solamente para lo que es evitar estas fluctuaciones por cuestiones climáticas, sino también para permitir, si se quiere, mayor flexibilidad a los operadores de red y en los momentos pico de demanda también servir como respaldo. Y en esos horarios pico, lo que entendemos es que el uso de las baterías para lo que es el primer escenario, un poco trayendo de nuevo los escenarios que presentábamos en la diapositiva anterior, las baterías deberían representar entre el 15 y el 20%, digamos, de lo que es el cubrimiento de pico de demanda, y en el escenario 2 entre un 25 y 30%. Siguiente diapositiva. Bueno. También tenemos, digamos, en cuenta en lo que es construcción de escenarios y digamos, el Times, si bien ya lo presentamos en el taller 1, un poco lo que busca es ser costo eficiente. Entonces, un aspecto clave, digamos, para que el modelo nos pueda, digamos, devolver algo que sea razonable y digamos, desde el punto de vista costo eficiente, tenga su sustento, es todo este análisis de costo nivelado de la energía. Los últimos años se ha visto que lo que es competitividad de las energías renovables ha ido creciendo. Hoy, digamos, si vemos la gráfica, tenemos ya que con subsidios, tanto con subsidios y sin subsidios son competitivas, digamos, pero la idea es que esta tendencia continúe. Con respecto al costo de tecnologías, digamos, vinculadas con lo que son energías renovables, han continuado, digamos, disminuyendo en términos de costo. Eso, digamos, en la dinámica y hacia futuro, lo que te permite pensar es
en un costo, digamos, de las energías renovables cada vez más competitivo conforme la industria siga madurando. Y bueno, ya al día de hoy lo que es energía solar y eólica, digamos, versus lo que es energía nuclear, carbón y ciclo combinado de gas, lo que veíamos al principio, que ya en términos de costos empieza a ser, digamos, competitivo. Y otro punto, digamos, que se profundiza en el modelo es el tema de la generación distribuida, qué impacto tiene esto sobre la construcción de la matriz, el tema de qué inversiones por ahí te facilita, el tema de, por ejemplo, la autogeneración. Entonces, para poder modelizar esto también es importante entender dónde estamos parados. Lo que vemos es que, tomando datos recientes, marzo de 2022, tuvimos un incremento en lo que es la capacidad operativa, que es el tercero más alto, detrás de lo que fue en noviembre de 2021 y abril de 2021, ya que se incorporaron 839 kilowatts, ¿no? Aunque, digamos, si comparamos con lo que estaba, con las proyecciones que se habían realizado en el Plan Nacional de Energía y el Cambio Climático de 2017, que se esperaba tener ya un 5% de cantidad de usuarios, grandes usuarios, todavía estamos lejos de ese objetivo. Sin embargo, como les decía recién, últimamente se ha visto un fuerte crecimiento en lo que es generación distribuida, a tal punto que en los últimos 12 meses la capacidad instalada aumentó en casi el triple y se duplicaron los usuarios generadores. Okay. Bueno, y esa es nuestra, digamos, la presentación de nuestra parte, haciendo una breve síntesis, un poco de contexto de la matriz, entender hacia dónde tenemos que ir para cumplir las metas de cada escenario, tanto en términos de electrificación de usos finales como en lo que es transformación de la matriz eléctrica, cómo se da esa transformación, cómo se apuntala, digamos, con lo que es uso de baterías, por qué o qué es lo que nos va a guiar hacia esa transformación con lo que es análisis de costo nivelado de la energía y por último lo que veíamos recién, la relevancia, digamos, de lo que es la generación distribuida para lo que es la matriz. Gracias, Damián. Muy clara la presentación. Me parece ¿nos acompañás con una presentación, por favor? Cómo no, muchas gracias. Bueno, esta breve reflexión está vinculada a un proyecto en el que estamos trabajando en la Fundación Torcuato Di Tella, en conjunto con el organismo alemán de medio ambiente, etcétera, y que se llama Decarbus porque es impulsar la decarbonización, ¿no? La plataforma es esa. En primer lugar, bueno, bastante coincidencia con lo que planteó Damián, por qué es necesaria la transformación o transición energética desde el punto de vista de nuestro trabajo, cumplir con obligaciones internacionales, facilitar el acceso a los mercados de nuestros productos. Los mercados van a exigir cada vez más huellas de carbono para darle acceso a los productos industriales, agrícolas, etcétera, que la Argentina produce, generar un impacto favorable en las inversiones, construcción de la infraestructura pendiente, una infraestructura que tiene que apuntar a habilitar la construcción de medios de energías renovables, pero que no solamente se limita al sector energético, sino que es transversal a otros sectores de la sociedad. La tecnología se va a ir incorporando cada vez con mayor impulso, ya lo planteó Damián con las baterías y otras innovaciones tecnológicas. Y finalmente, cuáles van a ser las asociaciones estratégicas con otros países que nos permitan impulsar estas actividades, estas condiciones
habilitantes para avanzar en la transición energética. Hemos, digamos, trabajado en la preparación de inputs para una estrategia de largo plazo que está prevista en los acuerdos de París. Esos inputs nos permitieron identificar 4 vectores claves: la electrificación, como se hablaba previamente, la descarbonización, siempre hablando en el sector eléctrico, digamos que va a estar muy impactado por los requerimientos del consumo, la reducción del consumo específico, o sea, la intensidad energética, y la sustitución de fuentes fósiles de energía. Con estos 4 vectores, digamos, si querés podés avanzar, salimos de un punto de partida muy desafiante en la Argentina. La matriz eléctrica es la que está ahí, es más fácil verla como una torta, ¿no? Y bueno, tenemos 59% de fósiles en la generación eléctrica, que si queremos recorrer un camino de transición vamos a tener que ir paulatinamente reemplazando por fuentes no emisoras de energía. El desafío es inmenso. Si querés darle a la siguiente. Nuestro trabajo constituye también en la elaboración de un portfolio de inversiones, y las prioridades para constituir ese portfolio de inversiones tienen que ver con que los proyectos tienen que ser muy importantes en lo que se refiere a la reducción de emisiones. Tienen que tener una capacidad de transformación en la sociedad, en los modos de consumo, los modos de transporte, de producción también relevante, y tienen que ser factibles. Es decir, hay que, digamos, esas priorizaciones hay que bajarla a la realidad. A partir de estos criterios también elaboramos un modelo. Creo que la forma de razonar es bastante similar a la que se emplearon en los talleres. Nuestro modelo no para en el 2030, sino que llega hacia un estado de descarbonización total en el 2050, porque entendemos que para llegar hasta ahí hay N trayectorias posibles, y cada país va a elegir la trayectoria más conveniente en función de su dotación de recursos naturales, de su situación socioeconómica, de las posibilidades que tenga. Pero para llegar al 2050, ¿qué es lo que encontramos? Bueno, tenemos que partir de una penetración de la electricidad en la energía final del 21%, no ha cambiado mucho en estos últimos 2 o 3 años, y llegar a 2050 con una penetración de la electricidad en el 70%. Esto implica una presión sobre el sector eléctrico y una presión sobre los modos de producción no emisores de energía, dentro de los cuales, digamos, lo que hemos identificado es que no hay esto o esto que no sea emisor, sino esto y esto, es decir, sí. Pero entramos en discusiones bastante, digamos, más sofisticadas. La potencia eléctrica instalada, bueno, ha aumentado ahora unos 4 gigas desde el 2018, como consecuencia de la incorporación de potencia renovable muy importante, pero esta presión sobre el sector eléctrico nos lleva hacia el 2050 a 3 estados de incorporación que multiplican por 7 o 6 la que tenemos instalada hoy. Bueno, un volumen de inversiones anual que ronda dependiendo de los escenarios bajo, medio y alto tienen que ver con escenarios de crecimiento de la economía, fundamentalmente, con el escenario de crecimiento del PBI, e inversiones anuales que van en un escenario bajo de 9.000 millones a 11.000 millones de dólares año, entre los próximos 30 años, con la idea de llegar a un porcentaje de generación libre de emisiones, partiendo del 36%, que suma renovables, más eólica, más nuclear, hasta llegar a entre un 92 y un 95% al final del camino. La composición de ese parque, si querés, también tiene un jueguito, eso sí que podés apretar el botón tranquilamente y mostrar que
Bueno, partimos de una, digamos, participación de la energía eólica extremadamente baja en el 2018, ahora estamos en una participación bastante más alta, pero el mix de generación eólica solar hacia el final del periodo prioriza un poco la energía solar y del total de la capacidad instalada llegamos casi a un 75% entre solar y eólica. El resto tiene que ver con las posibilidades que hay, tanto de localización como de inversión, para incrementar la potencia nuclear hidroeléctrica y también un remanente de potencia térmica que, como bien decía antes Damián, si bien habría que estudiarlo un poquitito más, sirve como respaldo a las intermitencias. Nosotros ahí en las inversiones no tenemos calculadas las baterías, porque este es un escenario business as usual y en un escenario de eficiencia probablemente cambie y disminuya un poco esta participación, bueno, tanto en la generación como en la potencia. En conclusión, digamos, la tecnología, que es un poco lo que dice también el panel intergubernamental del cambio climático y la Agencia Internacional de Energía, la tecnología está hoy disponible. Hay tecnología para un proceso de transición hacia una descarbonización en un periodo relativamente cercano ya. Uno dice, ¿por qué 2050? Convención, la comunidad científica dijo 2050, pero cada país, como decía antes, va a establecer cuál es su ritmo óptimo. Son extremadamente desafiantes estas transiciones, no solamente en términos de requerimiento de CAPEX, sino en requerimientos de transformaciones sociales de consumo, de modos de consumo. Pero bueno, el orden de magnitud de los requerimientos, digamos, no nos parece una cifra inalcanzable. Nosotros, y bueno, esto va a ser parte de las próximas mesas, digamos, nuestras cuentas nos dan que hay una inversión de flujos en el sector energético de inversión. Si se va a transitar el camino de transición desde las inversiones que hoy se requieren en el sector de hidrocarburos, paulatinamente hacia el sector eléctrico en estas condiciones. Es decir, no es una cifra inalcanzable. Es una cifra que, redireccionada, parece bastante razonable. Para terminar, digamos, en esta estructuración de portafolios de inversión, porque esto no termina en un desarrollo teórico, nosotros estamos trabajando en tres líneas. Una es la de electromovilidad, y dentro de la electromovilidad, el proyecto, que entendemos puede ser muy escalable, es el de construcción de infraestructura pública para cargado de vehículos eléctricos. El vehículo eléctrico se carga en casa, pero digamos, necesita una infraestructura pública digamos, para ello. La otra tiene que ver con las renovables, y ahí hemos identificado 2 o 3 proyectos solares sobre los cuales hemos hecho conceptual notes y, bueno, en fin, identificar las barreras que lo habiliten. Y finalmente, la columna vertebral de todo esto es la eficiencia energética, que ustedes van a tratar a lo largo de todo este proyecto, con el cual coincidimos bastante. Excelente. Excelente, Gerardo. La verdad que interesante. Creo que hay cosas que están muy alineadas con lo que presentó Damián. Quizá un poco más avanzado, porque Damián presentó lineamientos y esperamos nosotros para el próximo taller tener resultados. Ahora le vamos a sacar preguntas, ¿no? Pero bueno, obviamente después de esto aprovecharemos, digamos, un poco los resultados. Está bueno, nada, mencionaste vos el tema de los 3 escenarios por PBI. Nosotros trabajamos una lógica muy similar con el tema de las variables macroeconómicas. Así que nada, bueno, estamos muy en línea. Agradecemos tu input y la verdad que súper agradecido. Gracias. Fernando, si tenés algo con... Sí, primero quiero agradecer a Enel y a Deloitte la posibilidad de participar en esta mesa, en generar todo este ámbito de debate que realmente es enriquecedor y aparte nos constituye como un objetivo a nivel país. Sería muy oportuno que las fuerzas políticas también
participen de esto, a ver si de una vez por todas podemos tener una política energética de largo plazo en el país, ¿no? Yo quería destacar algunos temas que tienen que ver con las emisiones, ¿no? Si miramos al 2020, hay 10 países en el mundo que emiten el 70% del CO2 que se emite a nivel global. Y Argentina emite el 0,51%. Si extrapolamos la generación eléctrica en ese porcentaje, estaríamos hablando de que Argentina emite en la generación eléctrica el 0,13% de las emisiones anuales. Esos son datos de la realidad, ¿no? Ir a una descarbonización, que es el objetivo que tenemos que tener como humanidad, va a implicar, sin duda, un esfuerzo enorme para nuestro país. Lo hemos visto recién en los números que nos está pasando Gerardo, en una presentación realmente muy buena. Va a implicar un esfuerzo muy grande. Y creo que tenemos que tener en vista, como país, cuál puede ser nuestro mejor aporte a la descarbonización. Uno, haciendo los deberes en casa, pero otro, aportando a la descarbonización de los países, de esos 10 países o N países que están industrializados, que usufructuaron el crecimiento de sus economías con la utilización de combustibles fósiles, y que hoy pueden reducir en una transición energética mundial sus emisiones con el gas que nosotros podemos proveer, ¿no? Con lo cual creo que eso seguramente se va a tratar. Mañana hay una mesa que va a tratar el tema de vaca muerta. Creo que poner eso en el contexto de este trabajo me parece que es muy importante. Y bueno, y después en esta mesa los grandes desafíos, ¿no? que los marcó Gerardo recién. ¿Qué rol va a tener la generación nuclear? ¿Qué rol va a tener la generación hidroeléctrica de gran porte? ¿Qué rol va a tener la generación térmica en esta transición? Porque, bueno, Gerardo planteaba que la térmica sigue en su objetivo, en los planes por lo menos que trazaron al 2050 desde la Universidad de Itela, sigue con algún grado de participación. Bueno, hay que ver qué participación, cómo es la línea en donde se va a ir reduciendo esa participación. ¿Cómo alcanzar con esta nueva matriz que nos proponemos costos medios razonables, ¿no? O sea, acá tenemos una inversión en transporte eléctrico que se requiere para llevar energía renovable a centros de consumo que sin duda va a requerir no solo el esfuerzo económico, sino técnico. O sea, van a ser kilómetros de líneas que va a haber que trazar y que construir y que no se hace en un día y que tiene un costo asociado significativo. Con lo cual, poner eso en la línea de tiempo también me parece que es un tema importante. Bueno, y el tema de las baterías, ver la inserción de las baterías, si es económicamente razonable su inserción, cómo contribuye al costo medio total y el servicio que presta, ¿no? Así que bueno, creo que eso quería, digamos, como introducción a esta mesa plantear. Y bueno, ahora queda el debate de los temas que requieren. Perdón que te interrumpa, Fernando. Creo que da una transición a lo que es el dinamismo que mencioné antes de preguntas y respuestas. Pablo, me imagino que tendrás algún comentario también. Sí, yo agregaría 2 o 3 comentarios. Un poco de contexto y de lo que implica también modelizar esto y por qué estamos todos un poco siendo esto. La primera percepción que quedó después del Acuerdo de París es que la transición tiene que salir más caro o va a salir más caro porque estábamos en un momento de tecnologías que todavía estamos, y ahora comento eso, en una relación de lo que eran las mejores los precios. Entonces, siempre estuvo la concepción de que la transición tiene que tener va a salir un costo en relación a lo que existe. Yo creo que esa percepción va cambiando. Es obvio que todavía hoy no están todas las tecnologías y es
claro que en lo que es matriz eléctrica, el diseño de futuro es con la batería y todavía nos falta llegar ahí, con lo cual acá, tanto en nuestro trabajo que estamos haciendo, como en las discusiones, me parece que es clave la diferenciación a 2030, donde todavía por ahí la batería todavía no está a niveles competitivos, pero me encantaría escuchar también a gente que sé que está trabajando en eso y algunos de los generadores también. Y después, obviamente, a 2050. Pero me parece que hoy es claro que hay una oportunidad y hay una reducción de costo en el desarrollo de eso, el desarrollo de la matriz, en distintos tiempos, que me gustaría ver mucho más información de esas discusiones que van surgiendo para analizar si efectivamente va a tener un costo o no, o simplemente es con un beneficio para la sociedad. Y tiene que ver con lo que decías vos, Fernando, que es el timing, ¿no? El momento de cada cosa. Y un elemento que agregaría es que siempre surge a discusión, desde el Estado, desde los distintos modelos, es analizar esta planificación o este desarrollo, incluyendo transporte, ¿no? O sea, una optimización no simplemente de la generación, sino una optimización del transporte por obvias razones. Lo habíamos visto cuando hicimos este trabajo en 2019. La diversificación regional, incluso la integración en Latinoamérica, baja el costo de incorporar renovables. Pero de vuelta, los factores de uso en Argentina son tan impresionantes que uno se dice con esos niveles, pero después el costo de transporte es bastante relevante. Entonces, no necesariamente siempre vamos a tener que incorporar toda la potencia en la Patagonia o en el desierto en Salta y Jujuy y no tener otros elementos. Entonces, resumiendo, creo que eso es una oportunidad. Yo creo que me parece que está la meta de reducir emisiones, pero esto me parece hay que analizarlo desde la oportunidad de las nuevas tecnologías que están surgiendo en un país que tiene unos factores de uso realmente únicos. Competimos con el solar con África del Norte y en los eólicos con los offshore del mundo. O sea, eso es una realidad. Entonces creo que el timing tiene que ver con esto de cómo evaluar, no encarecer la transición simplemente por apurar ciertas cosas, cuando todavía faltan tecnologías. La batería es la evidente, y creo que vos ya lo dijiste, lo estamos analizando y es una más, pero todavía hoy estamos haciendo respaldo con térmico y es lo que sabemos. Y el tercer elemento va a ser eso, ¿no? O sea, en última instancia, los famosos strand assets, no hay una buena traducción, si alguien la quiere proponer, activos varados, o no sé cómo se dice, que no tienen por qué ser así. Esto es una transición y hay 30 años para sustituir y nosotros tenemos un parque generador en algunos sectores bastante antiguo como para estar pensando ya en ir reemplazándolo. Creo que esos son los comentarios y abro la mesa también. Gracias, sí, y un tema, si me permitís. Dale. Tenemos una ley, ¿no?, que nos define el 2025 como último tramo para alcanzar el 20%. Pero hay tramos intermedios que no cumplimos. O sea, en el 2021, como comentábamos, como salía en la presentación, alcanzamos un 13% de cubrimiento de la demanda con energías renovables. En el 2021 teníamos que llegar al 16%. En el 2023 el 18%. No hemos sido capaces, digamos, de cumplir con una norma en la cual todos nos pusimos de acuerdo, ¿no? O sea, esa ley fue aprobada por unanimidad. Con lo cual es un gran desafío que tenemos hacia adelante. Por eso yo hablaba tanto de poder generar política de largo plazo en materia energética, porque es la única forma de avanzar, de avanzar hacia objetivos que nos querramos poner. Si no, son idas y vueltas que terminan no generando los beneficios deseados. Por supuesto. Y ahí uno de los comentarios es cuál es el objetivo de la modelización, y creo que es que este conjunto de datos se transforme en información y que esa información permita esta planificación. Claro. O sea, por eso uno puede generar, creo que, N cantidad de escenarios, 2050, 2040, cada uno tendrá sus principales lineamientos, etc. Pero lo que buscamos con esto es que esos datos se transformen en información y esa información permite una planificación a futuro.
tratar de salir un poco del día a día de hoy y que en 30 años podamos pensar un poco a 2050, ¿no? Sí, dos cositas ahora que vos dijiste esto. Yo creo que los escenarios no tienen una línea de tiempo, sino que tienen una trayectoria. Exacto. Entonces, que haga hasta 2030, 2040 no importa, lo que importa es la trayectoria para llegar de un punto al otro. Lo que estamos viendo nosotros respecto del tema de infraestructura, que antes de pasar a las preguntas que serán muy interesantes, seguro es que vemos hacia el final del periodo, cual sea, una gran incorporación de solar. Y esa gran incorporación de solar creemos que no va a ser factible con parques centralizados conectados a la red. Que el papel de la generación distribuida va a empezar a jugar cada vez un papel más relevante, y ese papel más relevante que va a ir jugando con el paso del tiempo tiene aparejado un cambio en los modelos de negocios de servicios públicos de distribución. Que también es un tema que hay que tener en cuenta, porque en la medida que también avanzan las renovables, avanza la tecnología informática, las comunicaciones, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, probablemente ese panorama sea interesante ver cómo se lo discute, ¿no es cierto? Pero la generación distribuida, que también es otro de los temas de esta mesa, la vemos como, digamos, muy importante, pero que además hace factible la transición, porque en realidad no vamos a poder hacer tantas líneas para la potencia que vamos a necesitar. Sí crecemos. Sí. Y ahí nada, similar al proyecto que hizo Pablo mención de 2019, vamos a tratar el tema de necesidad de infraestructura, vamos a tratar el tema de análisis costo-beneficio, a ver qué camino es más óptimo. Obviamente en su momento utilizamos una herramienta, hoy pasamos a la herramienta Times, que tiene también hizo mención al costo-beneficio, pero tiene esta optimización que genera. Obviamente uno le genera las restricciones y los inputs, pero la optimización la genera la propia herramienta. Entonces, bueno, también está bueno entender los resultados que nos arroja de esa forma, que estaremos presentando en el próximo taller. Así que Vicky, no sé si tenemos alguna consulta, alguien que quiera... No tiene que ser preguntas, puede ser un comentario, puede ser algo que quiera aportar a la mesa. Bienvenido. Vamos, que se rompa aquí el hielo. Alguien que rompa el hielo. Sí, buen día, soy María Fernanda de General Electric. ¿Cómo están? Una pregunta para lo que dijo recién Gerardo. ¿Cómo está Gerardo? Esto que decís de que la energía distribuida en cierta medida va a tener un rol importante en la transición, por esto de que no vamos a poder hacer tantas líneas como para tener parques centralizados. ¿Esto lo ves como una tendencia global o te estás refiriendo más a la situación de nuestro país? No, yo lo veo como una tendencia global. Digamos, nosotros vemos que la Argentina no va a ser generadora de tecnologías, va a absorber tecnologías que van a llegar con el aprendizaje que actualmente el mundo está haciendo. Pero, digamos, el mundo está, entendemos por lo que estamos viendo, caminando hacia una mayor descentralización en los modos de negocios o los modelos de negocios de los servicios públicos. No solo en el tema eléctrico, también en el tema gas hay una serie de proyectos, por ejemplo, europeos para utilizar la infraestructura con hidrógeno, en fin. Hay una cantidad de trabajo y de cambios que nosotros vamos a recibir, no los vamos a generar. Y la generación distribuida es uno de ellos. Ok, gracias. Sí, coincido. Además que va a estar también potenciado por el desarrollo de la tecnología de software y de inteligencia, ¿no?
Sí, yo digamos, con esto que, digamos, ahora puedo mirar mi teléfono y ver lo que tengo dentro de la heladera. Y mientras hablamos, le mando un mensaje al supermercado para que me mande. No es ciencia ficción, ya está. No, Es sí. cierto. Mi señora compró una heladera nueva y me endeudó hasta no sé, no puedo ver lo que hay adentro. Para que pudieras Importante para pasar antes de ir a tu casa y comprar en el supermercado. Sí, lo que hay que entender es que no estamos hablando de ciencia ficción, sino que estamos hablando de cosas que ya están incorporándose lentamente en nuestra vida cotidiana, ¿no? Claro, sí. Bueno, gracias. Perfecto, ahí tenemos a Claudio Bulacia con una pregunta. Adelante. Sí, bueno, más allá de la situación actual respecto a que bueno, las tarifas no reconocen los costos de producción, ya sea la generación o la distribución en gran parte, y probablemente por eso no haya un gran desarrollo de lo que llamamos generación distribuida domiciliaria. La consulta, bueno, no sé si es una consulta, pero quizás es también una afirmación, la importancia que tiene la regulación en todo esto, porque me parece que tiene que los estados provinciales, o sea, los estados en general, acompañar todo este proceso a través de una regulación adecuada que permita lograr incentivos para generar la necesidad o la conveniencia de los usuarios, hacer una evaluación económica que finalmente decidan la incorporación de generación distribuida en sus hogares. Es una afirmación, pero bueno, también quisiera conocer su opinión. Gracias. Ahí se me permitís, Claudio. Yo creo dos comentarios ahí. Obviamente de 0 a 11 megas el crecimiento es infinito, aunque 11 megas todavía es muy poquito. Claramente el modelo de la ley de generación distribuida es del boca a boca. Entonces vamos a tener un crecimiento relevante. No lo vamos a ver en términos de sistema en el corto plazo, pero me parece que ese boca a boca funciona. Eso lo que nos da también es una oportunidad para aprender las experiencias que existen hoy en generación distribuida importante, hablando de Alemania o Australia, California, que tiene sus temas para la red. O sea, no es tan sencillo. Hoy nadie le da bola porque 11 megas no te va a afectar la estabilidad de ninguna red. Después los problemas de tensión por los flujos bidireccionales van a ser importantes. Entonces, creo que todo tiene su tiempo. Para mí es un buen punto de partida esta ley. No hay necesidad de tanto de apurarlo. Es obvio lo que decís, Claudio, de que cuanto mayor sea, reflejen las tarifas, los costos reales de generación, transporte y distribución, más fuerte va a ser la incorporación de generación distribuida, lo cual también da tiempo para que las distribuidoras discutan un modelo de cómo la generación distribuida complementa y no compite con la red existente, sino que complementa la expansión de la red, porque esa es la verdadera, digamos, ventaja de generación distribuida. Pero me parece que es un buen punto de partida que ha dejado de lado la discusión de todos los temas profundos de una alta penetración. Vamos a ver en el tiempo. No sé si quieren compartir una reflexión más sobre generación distribuida. No, sobre lo que dice Claudio, muy breve, relacionado con nuestro proyecto, nosotros hemos desarrollado lo que llamamos, disculpen que hable en inglés, las conceptual notes, que son un estudio de factibilidad para acceder a financiamiento, etcétera, de una serie de proyectos, pero asociado a eso también lo que se llama policy amendment, que es todo lo que vos decís, ¿no? La estructura institucional de gobernanza y de regulación que vamos a tener que pensar para adecuar digamos, este proceso a las necesidades de todos los stakeholders, ¿no? Entonces, es muy importante lo que vos planteás, Claudio, para tener un proceso organizado de transición, ¿no? Sí, a ver, si me permiten un comentario adicional, un poco lo que mencionaste recién respecto a tu heladera y la tecnología. La verdad que nuestra regulación ya tiene 30 años, ¿no? Más allá de que ha habido modificaciones, pero de ninguna manera la regulación original contemplaba la incorporación de tecnología en las redes, comunicaciones, medición inteligente, en fin, porque no existía, obviamente, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante avanzar en ese sentido. Hay un solo comentario. ¿Qué esperar del deliberable final nuestro?
el informe final tiene una etapa de recomendaciones, lo cual más en términos de regulación, incentivos, etcétera, que vamos a estar incluyendo como parte del entregable final. ¿Algún otro comentario, consulta? Ahí se levantó Karina. Sí. Karina, adelante. ¿Qué tal? Buen día. Disculpen que estoy sin la cámara con problemas de gripe, no de conexión. Pero nada, me parece súper interesante, digamos, las presentaciones que se hicieron y quería mencionarles por el lugar, digamos, de trabajo en el que estoy, cómo evaluamos, digamos, el tema de la implementación de la ley distribuida y también la necesidad que recién marcaban allí de los esquemas de gobernanza y las regulaciones, ¿no? O sea, lo que vemos hoy, por ejemplo, con generación distribuida es que la mitad del país no está adherido a la ley, y vemos, por ejemplo, provincias como Córdoba en donde han comprendido el negocio y la distribuida vuela en esa provincia, digamos, tiene como el mayor porcentaje de potencia. Me parece que es algo súper relevante también ser como portadores del mensaje de cómo funciona la distribuida y que principalmente, como se pensó para el caso de Argentina, es autoconsumo. También la implicancia que eso puede tener en provincias en donde hay mucha biomasa para generar electricidad, porque tenemos ahí no solamente la solución de contribuir a la generación de energía, sino también a tratar residuos, que es un problema bastante grave que tenemos y un sector, no digo importante, pero digamos de un 4% en el inventario de gases de efecto invernadero. Y bueno, y al mismo tiempo mencionarles la importancia, digo, como sector privado, como fundaciones, como organizaciones, de que participen de los debates que se dan en el Congreso. Ahora, posiblemente por delante tenemos la discusión de la ley de electromovilidad, según se ha manifestado, y también en carpeta el proyecto de hidrógeno verde. Y bueno, entonces involucrarse en esas discusiones, cómo puede realmente establecer un marco con una mirada diferente que si solo lo discuten los actores gubernamentales, ¿no? Era simplemente eso. Gracias, Karina. Ahí tenemos otra consulta. Sí, teníamos a Tito Ricci. Sí, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Quería un poco agregar algunas cositas que me parece que por ahí se podían analizar. Hoy en día tenemos un consumo de combustible líquido con lo que eso implica muy elevado. Entonces, al tener un reservorio o prometedor como Vaca Muerta, por ahí estaría bueno analizarlo y hacer una mini transición para reemplazar todo ese combustible líquido en N años, eso es a discutir, para llegar digamos, a tener en una primera instancia todo el combustible, toda la generación térmica con gas. Eso reduciría, digamos, notablemente los efectos de gases de efecto invernadero. Y por otro lado, digamos, bueno, la pregunta es si eso se está planteando, digamos, ¿no? Y en segundo lugar, que un poco se dijo ya, el tema del cambio regulatorio que necesitamos en estos 20, 30 años a futuro, teniendo en cuenta también el contexto internacional, sobre todo que somos importadores de tecnología, entonces ahí implica los precios internacionales y la competencia con otros países que también van a requerir tecnología, el financiamiento interno, la posibilidad que tiene Argentina al acceso de financiamiento más barato, y esos son todos ítems que afectan a la transición, digamos. Si vamos con un almacenamiento o si vamos por energía solar con traslado de demanda o bien construcción de grandes transportes
de 500 o en extra alta tensión 750 o 1000 kilovoltios. Entonces, bueno, quería poner sobre la mesa estos puntos. Y lo último que quiero decir es respecto de si se va a analizar, sobre todo la disposición final, si se usan muchas baterías y lo demás, paneles solares, la disposición final de todos los residuos después del agotamiento que tienen estos equipamientos. Me parece estos puntos muy interesantes que se tengan en cuenta, sobre todo en la mesa de discusión para ver cómo se resuelve. Eso es todo lo que tengo para aportar. Ahí yo te diría 2 o 3 cosas. Uno es, obviamente, dentro de lo que es la transición, todo lo que es hidrocarburos está presente, lo vamos a estar también discutiendo en la mesa de mañana, pero si querés, hoy es más una discusión propio de la matriz eléctrica. Y 2 comentarios en relación a eso. Cuando se habla siempre de las energías intermitentes que son solar y eólica, en realidad cuanto mayor penetración, todas las energías se vuelven intermitentes porque son la diferencia. Una particularidad en Argentina no es la misma intermitencia que se discute en el mundo, ¿no? Obviamente solar en realidad es el ramp up, o sea, sabes perfectamente a qué hora vas a tener qué cantidad de energía, y entre todo eólica ha sido bastante estable. Pero yendo de vuelta a eso, creo que la discusión hoy contra lo que son hidrocarburos es que tenemos el beneficio de venir, entre comillas, el beneficio, pero en un sentido de respaldo, mientras existan nuevas tecnologías, sea hidroeléctrica de bombeo, que en Argentina hay experiencias, aunque sea acotada, sea la batería. La gran discusión de los próximos años es que ya tenés una base térmica que te puede funcionar como respaldo de un crecimiento renovable. Y era un poco lo que decías vos, Fernando. La ley, por más que los intermedios no se están llegando, apunta a 20 o a 30%, hubo en algún momento la idea de discutir en el Congreso. Ampliar porque se sabe que son niveles que con los sistemas térmicos existentes le puedes dar un respaldo. O sea, por arriba de eso necesitas nuevas tecnologías. Entonces, en ese sentido, es lo que uno está viendo para los próximos años. O, si se quiere, la transición de corto plazo. Pero después, a 2050, se discute todo de cero. Y en esa discusión de todo de cero, los hidrocarburos tienen otro rol, y lo mencionaba Gerardo, que muy probablemente sea contribuir a la transición global, pero tendrá que encontrar un rol en el propio consumo local. Que me agregar algo. Eso va a depender de las tecnologías de demanda, si avanzan como hoy está esperado para reemplazar combustible. ¿Qué quiero decir? No importa que discutamos la matriz porque hoy tenemos la oportunidad de las energías renovables. Importa es si efectivamente el auto eléctrico va a tener éxito, como se está pensando, o las nuevas tecnologías de bombas de calor para reemplazar consumo de combustible. No sé qué creo que vos querías agregar algo. Sí, no, simple comentario. Cuando hablamos de descarbonización hablamos de emisiones netas. Es decir, no va a desaparecer el consumo de hidrocarburos, se va a disminuir probablemente y tomará, pero las emisiones netas implican que van a seguir existiendo aparatos que emitan, pero digamos, esto va en paralelo también con el desarrollo de fuentes que absorban. Esto tiene que ver también, pero que queda un poco afuera de nuestra discusión sobre el sector eléctrico, en alguna medida no tan afuera como la captura y almacenamiento de carbono en las centrales eléctricas, pero también, digamos, todos los esfuerzos que se hacen en términos de evitar deforestación, reforestación, y ver cómo el sistema globalmente va a funcionar, y en eso tenemos que tener en claro que vamos a seguir consumiendo hidrocarburos, vamos a seguir emitiendo, el tema que el balance sea nulo, que lo que emito lo pueda absorber. Y un comentario que hacía, en términos de economía circular, si querés, todo
procesamiento, la reutilización de todos los materiales que se usan. Hoy es un problema industrial que también está hoy, no es un tema propio de las nuevas tecnologías que uno espera. En todo caso, sí, por ahí entender un poco más lo de las baterías y la reutilización de baterías, que sé que hay experiencias a nivel internacional. Está tratado, obviamente no cuantificado necesariamente, pero es un tema de discusión dentro de todo este proceso, un poco como ha pasado también con la minería y el concepto de sustentable en todo elemento. Los europeos están con esta idea ahora de diseño sustentable, que tiene en cuenta disposición final, pero también es una de las áreas donde menos información hay y es más nueva en términos de eso. Entre otras cosas, porque técnicamente hablando, todo lo que son metales, en teoría son 100% reutilizables. Gracias, Pablo. Ahí, ¿tenemos alguna consulta, creo que por escrito ahí, Vicky? Sí, voy a leer 3 consultas que nos han hecho. Bueno, para la mesa en general, ¿consideran que son necesarios cambios en el marco normativo o el que existe es el adecuado? Luego, con respecto al marco normativo, en general las leyes están vigentes o desarrolladas, solo hay que hacerlas cumplir. Faltan algunos cambios en el marco normativo con relación a lo que mencionaron como uno de los principales pilares en la transición energética, que es la eficiencia energética. Si bien existe un proyecto de ley en el Congreso, no hubo hasta ahora un consenso político para tratar la ley y reglamentarla más temprano que tarde. Comentario. Siempre hay mejoras para el marco normativo y a veces el marco normativo sí se necesita darle una consideración en términos de lo que facilita o impide ciertos cambios. El mejor ejemplo ahora es, que vos estabas comentando con las renovables, hoy sin ampliar la capacidad de transporte, discutir renovables, hoy la restricción es esa, y el marco normativo podría ser más amplio o abrir más posibilidades. Después, en todo caso, no es condición suficiente. Entonces siempre se puede estar discutiendo. Me parece que no es, en última instancia, lo más importante, sino en términos de qué objetivos uno se va poniendo. Estaba el ejemplo de la eficiencia energética. Está el famoso decreto del 2007, el 140, y se han hecho muchísimas cosas dentro de este marco normativo en distintas etapas, con el recambio de lamparitas cuando se prohibió, después ahora con todo lo que fue etiqueta de viviendas, que se avanzó bastante en las experiencias pilotos, siempre trabajando con Irán, sin necesidad de un nuevo marco normativo. Seguramente con un nuevo marco normativo por ahí se habrían hecho otras actividades o darle más impulso. Yo creo que a veces es retardante de los cambios, a veces es facilitador, pero no es condición suficiente. Digamos, la normativa tiene que acompañar a la evolución y que la facilite, ¿no es cierto? Tenemos ejemplos de normativas que se han sancionado y ni siquiera han entrado en vigencia o en operación, como la ley de hidrógeno. Sí. Ahora, respecto al tema de eficiencia energética, creo que va a ser una mesa muy interesante y muy importante. Los otros días estaba hablando con la coordinadora de la mesa, con Andrea, sobre algunas cosas que nos gustarían que institucionalmente se vayan implementando como una agencia. La eficiencia energética, la dificultad que tiene es que los clientes están todos atomizados. Entonces no tenemos atomizados, y por más que estén informados, bueno, hay una serie de barreras que una agencia podría ayudar a hacer evolucionar, creando condiciones para el desarrollo de una industria de eficiencia energética, empresas de servicios energéticos, tanto para la industria como para el residencial, etcétera. Así que evidentemente, si hay cambios, si hay transición, la normativa y la gobernanza tienen que tratar de que eso sea lo más organizado posible, pero va a ser consecuencia de las posibilidades que haya, porque si no va a ser letra vacía. Y comentario. Pero creo que en todas las charlas, en todas estas mesas y en todas las reuniones, lo que surge es tener un poco más de continuidad en las políticas, más visibilidad y más continuidad en estas políticas, tanto en el de transporte, que
que obviamente pues, sin esa no se puede ampliar la oferta renovable. Bueno, en eficiencia fue lo mismo, en un sentido, y creo que varias más, ¿no? Sí, la eficiencia energética específicamente y las distintas formas de alcanzarla va a redituar un menor consumo de energéticos, pero precisamente va a estresar más el sector eléctrico, porque ese menor consumo de energéticos se da en los otros energéticos, pero el sector eléctrico seguramente va a incrementar su demanda, ¿no? Que bueno, que puede ser canalizado a través de la generación distribuida o va a tener que ser canalizado con las obras que se necesiten, las inversiones que se necesiten en generación. Pensemos que para alcanzar el famoso 20% de energías renovables, tenemos que instalar 2.600 megavatios de acá al 2025, ¿no? En una situación en donde el transporte es un límite, como comentábamos, con lo cual, bueno, tenemos desafíos importantes de corto plazo, de cortísimo plazo, y estos de mediano plazo y largo plazo que nos permiten abrir la mente y olvidarnos de los problemas actuales. Exacto. Ahí un temita es el tema de eficiencia que se mencionó, lo vamos a estar profundizando el día jueves para quienes quieran unirse. Bien, si les parece, les leo otras consultas que han surgido. Bueno, buenos días y gracias a todos por el espacio. El panel plantea el rol de la generación distribuida en la matriz, atento a la dispara adhesión de las provincias a la ley nacional, así como marcos regulatorios propios previos. ¿Qué rol le asignan ustedes efectivamente a la generación distribuida en el marco de la 24065 y del cambio en el segmento de distribución? Incluir casos de cooperativa eléctrica. ¿Qué incentivos hay para volcarse a la generación distribuida renovable en este contexto? Insisto con lo que comentábamos antes, o sea, el incentivo está, siempre va a ser contra la tarifa, esto es obvio, y en su concepción original, ¿no? O sea, la lógica de generación distribuida siempre fue, va a ser más barato que generar, transportar y distribuir un megawatt adicional. Más allá de los distintos incentivos adicionales que pueda haber o que estaban planteados en la ley de generación distribuida, como salió en un comentario anterior, una pregunta anterior, si va a haber financiamiento o si hay un diferencial de precio que también estaba planteado en el FODIS. Yo creo que más que la discusión, lo está liderando justamente la respuesta de por qué adhieren provincias y por qué provincias no adhirieron después de 3 años de sancionar la ley, es que el propio ente regulador más la distribuidora tiene que ver el rol de aporte a las soluciones de red de la generación distribuida, porque no nos olvidemos que también en el mundo se ha planteado así. Traigo a colación el ejemplo ahora de Florida, que tenían una ley de net metering y la acaban de cambiar en el Congreso a pasarla como la nuestra, net metering, y el gobernador la vetó. La discusión famosa versus la red es una explicación de por qué provincias adhirieron y otras no. Entonces, hay muchísimo para discutir en términos de los beneficios a la red, ¿no? Sí, yo creo, a ver, complementando, me parece que lo que buscamos en este trabajo es definir hojas de ruta, ¿no? Para que se cumplan tiene que haber incentivos en todos los órdenes, ¿no? O sea, tiene que haber incentivos para que prospere la energía renovable, tiene que haber incentivos para que haya eficiencia energética. Eso forma parte, digamos, de la instrumentación que tenemos que llegar para alcanzar el objetivo de neutralidad en 2050 o en el año que sea para Argentina el más adecuado. Y un comentario de la modelización. La riqueza de todas estas modelizaciones de costo eficiente no está solo en obtener una matriz, sino en las restricciones que uno pone, ¿no? Entonces, tanto de cobertura de pico, de transporte, bueno,
intercambios regionales. Lamentablemente hoy no lo tenemos parametrizado Argentina en regiones, pero lo vamos a poner ad hoc en los límites de los intercambios, como siempre plantea Camesa, digamos. Entonces, en esa riqueza de restricciones, en cuanto a los proyectos hidroeléctricos, el país realmente tiene hoy potencial. Creo que todos tenemos el famoso estudio del 2014, era Sí, la IBISA. de IBISA, y seguimos guiándonos por ese, que está un poco desactualizado. Mira la cara de Fernando. Pero esas son parte de estas discusiones, ¿no? ¿Qué restricciones agregarles en términos de enriquecer ese debate y obviamente sacando el costo? Tiro otro a la mesa. Independientemente si hay un costo, un impuesto al carbono o un costo al carbono, si hoy un generador lo incorpora para decidir si a futuro esto va a surgir, ¿no? Porque por más que hoy no esté incorporado, no haya un precio a las emisiones en Argentina, cualquier proyecto a largo plazo lo tiene que evaluar y decidir si lo pone como un costo de oportunidad o no, ¿no? Y también debatir el rol de la energía nuclear, ¿no? Que bueno, que Argentina tiene una trayectoria y tiene bueno, un conocimiento y planteles técnicos de primera línea, y bueno, ¿qué rol va a tener en esta transición esa energía y bueno, y las grandes obras hidroeléctricas? Un comentario con eso. Uno lo que ve a nivel global, sus dificultades, y siempre el tema nuclear es complejo. En Asia, por obvias razones, hay un revival, independientemente de Fukushima, que sigue teniendo un rol vital, ¿no? Está claro el proyecto de los módulos pequeños del CAREM, pero no el de 30 horas experimental, sino el de los 120 megas. Es parte de la discusión y tiene sentido, además de las grandes centrales, como se está planteando ahora, y además del CAREM, que es el proyecto de desarrollo local en estos famosos módulos de 4 de 120, además la incorporación de tecnología interna. Pero sí, sí. Bueno, de hecho, digamos, respecto a lo que vos decías y tomando la experiencia de afuera, creo que a fines del año pasado, principios de este año, la Unión Europea admitió tomar la energía nuclear como un elemento de disminución o de cumplimiento de los objetivos de disminución de emisiones. Es decir, eso demuestra que realmente tiene un papel a jugar. Nosotros deberíamos, bueno, tener muchos proyectos de este tipo y muchas discusiones para poder llegar a un consenso y a un plan energético nacional de largo plazo que permita ubicar cada tecnología en el tiempo y en el espacio y decir, bueno, y estar de acuerdo, ¿no? En fin, creo que también el objetivo de cumplir con los compromisos de los acuerdos de París, que cada vez van a ser más exigentes, también nos da restricciones y lineamientos a la elaboración de ese plan, para el cual los escenarios energéticos son muy útiles, porque, digamos, los stakeholders dicen para dónde creen que deberían ir, pero eso debería confluir en digamos, en un único documento de consenso, bueno, que sea una guía para las inversiones. Sabemos que tenemos infinitas barreras, empezando por la económica, pero eso no nos tiene que frenar en pensar los sistemas de futuro y cómo superar las barreras que van a existir siempre, ¿no? Correcto. Bueno, les leo otra consulta que hicieron en el chat. ¿Existen fuentes de consulta donde se pueda ver en términos de costos acerca de cómo las renovables por separado impactan en la reducción de importación de energía o de impacto a la economía en general? Ya que si bien
tiene base en el Acuerdo Global de Reducción de CO2. Claramente, si no hay rendimientos económicos, se hace mucho más difícil la implementación. Ahí, largo, creo que es el nombre que estoy medio ciego. Digo, hoy que la tecnología renovables, solar y eólica, más allá de que acá también han tenido una baja de precio muy buena y las licitaciones en su época de renovar fueron muy competitivas, comparada contra qué, ¿no? Contra el mega que estaba reemplazando en el margen. Lo que uno ve internacionalmente es que el costo de generación hoy está cayendo a precios muy bajos. Entonces, hoy la discusión grande como sistema que puede penetrar más del 30%, creo que era lo que comentábamos, es el famoso tema de baterías, el respaldo y la oferta firme de todas estas energías. Pero creo, y sobre todo con los factores de uso de Argentina, creo que nadie discute que las renovables son competitivas en el sistema. La discusión es a qué nivel de penetración, porque eso implica, como decía Fernando, un nivel de transporte que te puede hacer que deje de ser competitivo. Entonces fue la discusión de la competitividad de la matriz, está en términos del desarrollo de la matriz en su conjunto, es un poco lo que dice Gerardo. La planificación tiene que ser de toda la matriz. Si analizás los costos nivelados de cada tecnología, las renovables hoy son competitivas. Si no las analizás en su conjunto, no necesariamente, ¿no? No sé si responde, pero un poco las ideas que uno va a tratar de reflejar en lo que estamos haciendo. Por ahí yo como ejemplo a esa pregunta podría aportar un estudio que hizo un colega que trabaja con nosotros, que fue subsecretario de Planeamiento Energético, Luciano Caratori, ustedes lo conocen, que hicimos algunas cuentas en el 2021 que indican que la masa de energía eléctrica aportada por las fuentes renovables no convencionales permitió ahorrar a la Argentina en el año 2021 $3.000 millones. Me parece que ese es un número importante y que el aporte y el cumplimiento de los objetivos de la ley 27191 sería muy beneficioso para la situación en la que se encuentra Argentina hoy y en los próximos 2-3 años hasta que esté operativo el gasoducto y podamos contar con gas propio para generar electricidad sin importarlo. Y ahora que decís, me hizo acordar, creo que la Cámara Eólica también hizo un cálculo de 8, o sea, al fin y al cabo desplazó térmica y si no hubiese sido por la baja hidroeléctrica, el desplazamiento térmico hubiese sido más grande, pero creo que asumían que lo eólico, casi el 90% lo que entró renovable, fueron 8,5 millones de metros cúbicos día, 8 millones de metros cúbicos día, lo cual es un número. Es un número. Bien, pasamos a la siguiente. ¿Se tuvieron en cuenta plazos de obra? En definitiva, se tendrán X ingresos por año. ¿Se puede soportar ese desarrollo? Desde lo técnico, económico, términos de aprovisionamiento, logística, etcétera. Tener en cuenta que hoy la capacidad de transporte es 0 e incrementar el transporte en extra alta tensión lleva, por ejemplo, 3 años por obra, dependiendo del proyecto. ¿Piensan que es realizable el objetivo? Es la misma discusión de siempre Argentina, sin embargo se mueve. Hemos estado los últimos, si se quiere, 15 años, siempre en el límite, y si se acuerdan, 2002, 2003, el SADI estaba, las discusiones de cualquier ingeniero está en el límite total el aprovisionamiento del Comahue. Quiero decir, esta es una proyección a 2050 y es mucho más sencillo pensar que vamos a resolver y planificar y no poner estos límites o que no van a ser vigentes estas limitaciones de nuestro funcionamiento. Pero es verdad que eventualmente, la discusión me parece que es más en Argentina, el stop and go, ¿no? 3 años en la política, 2 años siguientes, o no se queda el Estado sin plata y si no consigue financiamiento del BID no hay nuevas líneas. El BID ha financiado gran parte de la expansión del transporte. Depende mucho de muchas variables que a los golpes cuesta, pero sale. En el largo plazo uno piensa que va a ser más sencilla, digamos. Pero sí, se incorporan todos estos temas de los tiempos y los lead times de todas las tecnologías, ¿no?
Bien, vamos a ver si tenemos otra que no hemos respondido. Creo que había una cortita. Ok, la ley de distribuida... Perdón. Sí. No, preguntá si querés. Hola, ¿qué tal? Hola, Fabián. Fabián, sí, quería ir a la pregunta que le dimos recién. Sí, a ver, digamos, hace años que estamos en el sistema y uno ve siempre, digamos, los plazos, y uno que estuvo en ingeniería y en obra, ve que los plazos de desarrollo a veces dependen de otros factores que no son los que uno quisiera, ¿no? Digamos, si el fabricante tiene en stock, si no tiene en stock, cuánto tarda en fabricarlo, ¿no? Digamos, a veces dicen, bueno, les damos este dinero desde el gobierno para que hagan esta obra, para que el verano que viene no tengamos este problema de distribución. Y en definitiva, uno cuando hace la obra son entre pliego, desarrollo, ingeniería, compra, materiales, obra, sindicato en el medio, todo lo demás, son 3, 4 años, ¿no? Entonces, llega tarde la obra, ¿no? A pesar de que el dinero por ahí a veces está. Por eso era un poco también la consulta, ¿no? Porque son los problemas que estamos teniendo desde hace 30 años, como decían recién, y sin embargo, bueno, tarde o temprano las obras llegan, y a veces no llegan, pero bueno. La otra consulta que yo quisiera hacer es por ahí un problema que vemos en los grandes centros urbanos, ¿no? Digamos, de norte, de sur, de la, no sé, Rosario, Córdoba, que nos desarrollamos teniendo siempre centrales cercanas, ¿no? ¿Por qué? Porque los recursos están lejos, el transporte tiene su problema para llegar digamos, a donde está el gran consumo, y esas centrales siguen siendo necesarias. Tal vez no en todas las horas del día, pero en gran parte de los momentos de alto consumo, si no están esas centrales, se va al colapso, ¿no? Digamos, se va al colapso a la zona, por requerimiento de reactivo, por requerimiento de soporte de ingeniería. Entonces, la consulta está, digamos, sabemos que las máquinas viejas, ineficientes, que tienen 60, 70 años, no solo acá en Buenos Aires, sino también en Córdoba, con Pilar, o en Cuyo, o en Santa Fe, con Sorrento, ¿no? Todas esas, o con San Nicolás, que son máquinas muy viejas, ya deberían estar fuera de servicio. Sin embargo, no lo están porque no podemos llegar con una línea de 500 a donde está la demanda, ¿no? Digamos, donde está a Caballito, por ejemplo, ¿no? En Buenos Aires. Entonces, ¿cómo evalúan o cómo piensan el rol de estas máquinas? Digamos, porque proyectos de desafectar esas máquinas hay un montón, pero siempre aparece un concepto de parque mínimo en un área, en GBA o en distintas zonas, que coincide la gran demanda en esa zona con la imposibilidad de llegar con un transporte medianamente económico, porque uno podría hacer una línea subterránea de 500 kilovolts, y ya no tendría problema, ¿no? ¿Cómo ven este desarrollo y la posible eliminación o la necesidad de eliminar estas centrales viejas con el impacto que pueden llegar a tener en estas zonas? Teniendo en cuenta que también el desarrollo de generación distribuida en las áreas muy densamente pobladas también es conflictivo, porque no hay superficie, digamos, qué sé yo pienso en mi barrio, en Caballito, ¿no? Digamos, tengo un montón de manzanas con edificios con muy poca superficie arriba para poner algún panel, y con alto consumo, ¿no? Digamos, 10 metros cuadrados de paneles, no hago 10 kilovatios y no voy a llegar a eso. Entonces, una respuesta sería esa, bueno, impulsemos bien el desarrollo renovable en estas zonas. O sea, desarrollo renovable o distribuido en zonas del Gran Buenos Aires es más sencillo porque son todas por ahí superficies mayores, terrenos más grandes, pero donde tenemos las principales demandas no es tan sencillo. Entonces, bueno, ahí hay dos preguntas. Entonces, una es, ¿cómo ven la eliminación o la necesidad de eliminar estas centrales ineficientes donde está la demanda? Y ¿cómo ven el desarrollo renovable también en estos centros de alto consumo? Lo hago con una visión muy de distribuidor de una zona altamente demandante, ¿no? Todo el mundo entiende, o yo entiendo muy bien el tema de
de un desarrollo en un barrio donde tengo un terrenito, pongo un ventilador, pongo un panel, tengo una centralita, tomo, resto, eso es sencillo, pero donde está la demanda importante se vuelve más complicado el tema, ¿sí? Entonces, nada, era un poco una reflexión y una consulta. Disculpen la cháchara. Lo contestaste vos, o sea, todos y los ingenieros saben más que yo soy economista, pero es o generación distribuida, o reforzar el anillo, o reemplazar por transporte por la generación. De hecho, si te fijas, en algún momento todas esas centrales se estuvieron utilizando mucho por necesidad de generación. Hoy casi más que nada son por casi al mínimo limitada la forzada por cuestiones de estabilidad de la red. Pero si mirás lo que es comparado con hace 3 o 4 años, se están usando muy poco proporcionalmente. Justamente porque en otro momento tenías restricciones de generación en la red y hoy tenés un margen de reserva bastante amplio. O sea que van cambiando los problemas que enfrentamos. Esta es una modelización que por suerte no nos pidieron analizar la red, la estabilidad. Creo que esas discusiones salen del propio distribuidor, de Transener y en este caso de Trasva, de buscar soluciones a estos temas que se han discutido miles, ¿no? Y algunas van más por el lado de esto, de las decisiones que hay que tomar, las famosas subestaciones MIT, es la que siempre se surge en el anillo, o lo que se estaba planteando de Pomer y demás, para analizar. Las soluciones técnicas están discutidas, me parece que reflejan más otras restricciones que decíamos de avanzar y frenar, de inversiones hoy, que otra cosa. Y todo lo que venga distribuido, bienvenido. Sí, sí, a ver, termina siendo un problema económico, en definitiva, porque hoy la tecnología me permite llevar gran cantidad de energía a donde está la demanda. El tema es económico, digamos. Un cable de 500 kilovolts subterráneo no sale lo mismo que poner una central tal vez en la punta de línea, ¿no? Es simplemente... Si me dejás, los problemas de los grandes centros de consumo no es el tema de traer hoy, sino de la capacidad de transformación de los anillos de los centros grandes de consumo. Es más importante eso que si te está faltando generación. Hoy nos falta generación y puedes traer de cualquier tecnología y de cualquier lado. Hoy es un problema más micro de los centros de consumo, ¿no? Sí, es un problema de llevar la energía hasta ahí. La desafectación de ese equipamiento puede ser con reemplazo. El tema es que tenés que dar los incentivos para que haya alguien dispuesto a invertir y reemplazar ese equipamiento por equipamiento nuevo. Estamos de acuerdo que estos años ha sido por una percepción correcta, errada, de que hay un margen de reserva muy grande, no se ha priorizado la incorporación de potencia. Pero bueno, también justamente, como dijiste antes, y siempre lo decimos nosotros, estamos saliéndonos del día a día para pensar a largo plazo justamente porque los problemas de corto plazo son muchos. Terrible. Pero lo que, digamos, respecto a lo que dice Fabián, lo que complementa el corto y el largo plazo es un criterio que siempre tiene que estar presente en el que, digamos, trabaja en el sector energético que lo dirige, que es la seguridad de abastecimiento. Si yo, digamos, veo que tengo un abastecimiento seguro y puedo retirar equipamiento obsoleto, bueno, no voy a dudar en retirarlo, pero primero tiene que primar la seguridad de abastecimiento y esto, digamos, enlaza el corto y el largo plazo también. Ahora, lo que dice María Fernanda ahí es muy cierto, y es respecto a los temas de financiación con el sistema de transporte. Pablo decía que el sistema de transporte ya lo conocemos, lo hemos visto en la mesa de Camesa presentado 10.000 veces, la línea Charlón, Plomer, la estación Smith, el anillo. No se hace porque no hay plata. Hemos fracasado en el diseño de la organización del sistema. Quisimos hacerlo por PPP, no anduvo. Retiramos al Banco Interamericano de Desarrollo de la línea de financiación en los proyectos energéticos y se le dio prioridad al transporte, pero no al transporte de energía, sino al transporte, carreteras, etc. Ahora
digamos, todo esto que se había hecho en el CAF, en fin, está armado. Ahora, teóricamente, los chinos vendrían a poner, pero tenemos ese problema de poder definir un método de financiación de las obras que ya conocemos para poder construirlas y eso frena también los periodos de ejecución. Yo trabajé en el sistema argentino de interconexión desde sus inicios, cuando me recibí en la estación transformadora de Rosario Este y Santo Tomé, que fueron las dos primeras de 500, después en el sistema auricular Abasto. Y si había plata, se hacían las obras en menos de 3 años. Y había un cuerpo de ingenieros capaces de desarrollar los sistemas no solo de construcción, sino la electrónica de protección. En fin, creo que técnicamente no habría problema. Y desde el punto de vista de la planificación, se sabe lo que hay que hacer. El problema es cómo estructuramos un sistema de financiación con todas nuestras restricciones que permita hacerlo en tiempo y en forma. Y yo te agregaría un comentario. Mi observación, si me permiten, era no solo... hay como una planificación que todos conocemos, una cantidad de proyectos desde, no sé, de que yo iba a la facultad. Pero lo que veo también, más allá de los temas de financiación, que por supuesto es un tema, es que va cambiando, o sea, no veo una clara determinación de la priorización de los proyectos. Entonces, con el tiempo, depende, no sé de qué ni de quién, como que va cambiando el foco, ¿no? Entonces creo que eso también es un inhibidor de que se pueda lograr estructurar una financiación, que es otro tema que debe ser complejo. Dos comentarios. Uno es el de Grecia. Creo que el Estado argentino ha trabajado muchas veces más por lo que le ofrecen. Entonces, si está el BID que te ofrece financiamiento, si viene China, si viene que en su propia planificación, digamos, y en todo caso tener los proyectos, por más que Camisa siempre lo tiene, ir a buscar el financiamiento. Recuperar, dejar esas opciones abiertas y no cerrarse mismo. Los PPA se usa el Estado, si hay una política de continuidad en el sector, son los PPA desde el 2008. ¿Por qué nunca se usaron en transporte? Una pregunta bastante obvia, digamos, que uno se puede hacer. Pero el otro elemento, yendo a lo que vos preguntabas, es nuestro sistema, porque lo sabemos, ha estado desde hace varios años basado en el gas natural, desde Loma La Lata, y para mí sí vale la pena una nueva planificación o reconceptualización del sistema de transporte en términos de el factor de uso de esas líneas, ¿no? O si se quiere, el último proyecto que hubo de planificación estuvo basado en la lógica de que recién empezamos con la incorporación de renovables, con lo cual cualquier línea que haga va a venir bien, pero a largo plazo hay que pensar el sistema de transporte en términos de la demanda de los centros urbanos, o básicamente de los factores de uso, y menos uno tiene la noción de que la discusión de transporte eléctrico quedó definido, si alguien sabe, ese famoso paper de PAI, de gas versus electricidad, que era el transporte desde largos centros, o sea, de los centros de generación lejos, por gas, y lo que es cercano a electricidad. Y sigue estando conceptualizado así el sistema eléctrico nuevo. Ahí respecto al financiamiento, financiamiento climático es uno de los tópicos de la mesa del miércoles. Ahí vamos a estar abordando un poquito más en detalle algunas alternativas innovadoras, precios de carbono, mercados de carbono, etc. Ok, genial, gracias. Y queda una consulta, nos quedan 20 minutos. Vamos a ver. Aquí hay una que no contestamos. La ley distribuida incluye una propuesta de plan de financiación para la gente a la hora de instalar paneles. Eso ya está en la ley y obviamente podés darle más impulso al FODIS o no dárselo, pero la propuesta ya está en la ley. Otra cosa es que lo que dijimos del Estado se lo implementa o no. Perfecto. Aquí otra pregunta por parte de Lucas Miseli. ¿Qué porcentaje de reserva de sistemas se va a tomar para la modelización?
Eso termina saliendo, entre comillas, solo porque toma el máximo de pico de demanda incrementado, no me acuerdo si, no mucho necesariamente contra el pico, no mucho, pero en última instancia te da un margen contra el pico de consumo, el propio modelo. Entonces vos, el time modela tanto energía como potencia. Y de la propia modelización de la potencia te sale el margen central. Exacto. Ahí, perdón, ahí también pasa a formar parte de este juego el tema de las distintas hidraulicidades que tenemos en el país, digamos, porque por ahí analizar con una hidraulicidad media nos da una cosa, pero con una hidraulicidad crítica, digamos, de la mínima histórica nos da otra. Hoy por ahí no es tan relevante, ¿no? Digamos, yo me quedé también sesgado un poco con la historia, porque también nuestro desarrollo eléctrico fue mirando siempre el Comahue y la hidraulicidad del Comahue. Entonces un año seco era un año crítico y un año medio la pasábamos bien, ¿no? Eso es más en el corto plazo. La típica regla de ingenieros y que todos estos modelos mal tienen porque hacen las inversiones en función de la demanda futuro, es el famoso 1 en 10, digamos. 1 hora de corte en 10 años de demanda. Entonces, todos estos modelos, Time, Sleep y demás, están mirando la demanda de acá a 10 años. Sí, yo hacía más mención al tema de definir una reserva óptima, porque siempre que la reserva óptima, los últimos 10, 15 o 30, 40 años, por decirlo así, siempre la miramos en base al año extra seco, ¿no? Digamos, antes de que aparezca el boom de los renovables, mirábamos eso. Entonces, claro, uno planificaba con un año extra seco y se aseguraba, desde el punto de vista conservador, de que si ese año se daba, ya lo teníamos en cuenta, entonces no teníamos problemas. Por eso, tal vez era mi pregunta o mi aclaración en este punto, ¿no? Y, digamos, abogando a la pregunta que hacía Lucas recién, ¿no? Excelente, gracias. Bueno, acá no tenemos más preguntas. No sé si nuestros líderes quieren añadir algo adicional, dándoles a ustedes la palabra. La palabra final a cada uno. ¿No? ¿Qué dicen los generadores de la asociación de la transición? Antes que nada, gracias. Gracias por... No les agradecí cuando empecé a hablar. Fueron muy claras las exposiciones. Tanto es así que no me han quedado muchas consultas para hacer, digamos. Entonces, les agradezco fuertemente a los tres. Muchas gracias. Gracias, Fabián. Bueno, no sé si Gerardo, arranco. Simplemente, bueno, creo que vuelvo al principio de mis palabras. Creo que este diálogo y estas discusiones son los que realmente enriquecen para buscar una hoja de ruta hacia una Argentina distinta en términos energéticos. Insisto en que es importantísimo que estos consensos que se tienen en distintas mesas, porque mesas como esta, realmente hay muchas moviéndose en Argentina, todos de alguna manera participamos en forma directa o indirecta de cada una de ellas, pero son las que van a darle a la política, digamos, un aporte para poder definir luego una política energética, ¿no? Por eso mis primeras palabras eran: qué bueno sería que las fuerzas políticas se integren a estos trabajos para generar algún puntos de consenso donde se pueda definir realmente, bueno, vamos hacia allá, y los partidos gobernantes puedan definir políticas e incentivos para que las cosas se den. O sea, nosotros podemos pensar en grandes inversiones, veía las inversiones que planteas vos que se requieren en el país año tras año, eran como 9.000, 10.000 millones de dólares anuales, si mal no recuerdo. Es una fortuna. Con lo cual hay que dar los incentivos para del papel, más allá del Excel, digamos. Yo soy viejo, no tomo el programa que manejan ustedes, pero más allá del Excel, evidentemente, se necesitan los incentivos para que alguien
esté dispuesto a poner generación distribuida en su casa. Entonces, para que eso ocurra, la tarifa, esa inversión compite con la tarifa. Si la tarifa está totalmente subsidiada, evidentemente nadie se va a endeudar para poner un panel en su casa. Y eso como tantas cosas que se tienen que definir, y políticas que se tienen que dar, e incentivos que se tienen que dar para que las cosas se produzcan. Sin eso, vamos a seguir discutiendo si alcanzamos el 20% o no lo alcanzamos, si el 13% que tuvimos es bueno o es malo, porque tendríamos que haber tenido el 16% de renovables. Bueno, evidentemente se necesita eso, la instrumentación. Gracias, Fernando. Bueno, en primer lugar, me parece que este proyecto que están llevando adelante es muy importante y entiendo que no es solo argentino, sino que hay varios países. Entonces vamos a tener elementos propios y experiencias internacionales que nos van a enriquecer mucho. Y probablemente esto será aportado a la discusión y también a la política, que es la que va a liderar los cambios, teóricamente. Ahora bien, realmente informarte, Fernando, que el estrés va a ir sobre el sector eléctrico. La transición energética y la disminución de las emisiones pasan por la electrificación de los consumos, y la electrificación de los consumos tiene que ser alimentada por fuentes de energía no emisoras. Me parece que es un camino ineludible. Cómo a lo largo de este camino vamos a ir acomodando nuestros recursos será una función de la discusión que se está planteando ahora. Estamos discutiendo ahora estas cosas justamente porque las tendencias globales nos llevan a discutirlas. Digamos, vuelvo un poco a los ejes que nosotros habíamos planteado. Los ejes importantes para la electrificación de los consumos pasa por la electromovilidad, pasa por la generación de electricidad con energías renovables y fundamentalmente la eficiencia energética como una de las columnas vertebrales de todo el sistema. Nosotros que somos ingenieros, obviamente la palabra eficiencia para nosotros es... Yo no soy ingeniero, lo quiero aclarar porque en la presentación se comete muchas veces, bueno, me nombran ingeniero, pero mucha de la gente que está presente sabe que no la soy. Bueno, no importa, pero de todas formas, para nosotros, no importa que no seamos ingenieros economistas, la eficiencia es una palabra básica y en la energía la hemos aplicado poco. Es decir, tenemos métodos y modelos de consumo que privilegian el abastecimiento, que está bien, pero sí sin eficiencia. Probablemente la abundancia nos ha llevado por ese camino, pero creo que vamos a tener que darle mucha importancia a esa vertiente. Así que, bueno. Gracias, Gerardo, gracias, Fernando. Primera mesa que estamos haciendo, así que bueno, nada. Exactamente. Teníamos miedo, 2 horas es mucho, 2 horas es poco, queríamos darle espacio a todos, iba a haber consultas, no consultas. La dinámica se va a mantener para quienes quieran participar en otras mesas, se mantiene la misma dinámica. De todas formas, más allá si quedó algo, ahí están otros datos de contacto que acabo de escribir Vicky. Así que nada, la idea no es el principio, fue el taller, pero bueno, es el segundo paso después del principio. Así que nada, tenemos un camino por recorrer juntos y bueno, a disposición. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Todos los días vamos a contar con mesas de aquí al viernes y luego para el próximo mes vamos a estar presentando los resultados intermedios del estudio. Bueno, con esto los saludamos. Hasta luego. Hasta luego. Saludos y muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, buen día. Chao, chao.